Los domingos por la noche estamos estudiando este libro de Gálatas y terminamos capítulo 3. Ahora vamos a hablar sobre los primeros 7 versículos de capítulo 4, una porción interesante, y yo creo que nosotros vamos a aprender y vamos a salir animados después que miramos y entendemos estos 7 versículos que Pablo está compartiendo con la iglesia de Galacias, las iglesias. Gracias a todos por su fidelidad en viniendo los domingos por la noche. Es una bendición para mí viéndote ustedes aquí otra vez. Hay muchas iglesias donde no hay servicio domingo por la noche y hay muchos cristianos que piensan que solamente es suficiente a venir un servicio y se pierden las bendiciones de Dios en las escrituras y viniendo, no solamente oyendo la predicación, pero compartiendo con otros en la iglesia. A veces solamente una persona diciéndole algo a ellos le da ánimo, le da fuerza. Una persona diciendo, yo estoy orando por ti. Yo te animo que a veces cuando oyen peticiones, que vaya a esa persona. Yo estoy orando por ti, para que ellos sepan que la iglesia y otros miembros que están pensando sobre ello y están preocupados por ello y las cosas que están pasando en su vida. Y eso me anima a mí cuando una persona me dice, estoy orando por ti. Yo nunca me voy a olvidar, y me olvido a Monín, porque Monín, cada vez que ella me ve a mí, me dice, pastor, yo te amo. Y eso es una gran bendición cuando una persona te dice, pastor, te amo, te quiero, estoy orando por ti, sigue adelante. Ahora, si Alex me dice te amo, pues yo voy a pensar, no. Pero es una gran energía que me da a mí cuando... ahora, no todo tiene que decir cuando terminamos, pastor, te amo. Porque a veces los pastores y nosotros decimos algo aquí al frente y pues todo se siente como tiene que decirlo, tú sabes. Pero yo estoy contento con la de Monín que me dice todos los días. Pero vamos a Gálatas capítulo 4. Vamos a leer los primeros 7 versículos y si ustedes me puedan ayudar, yo voy a empezar en Gálatas capítulo 4, versículo 1. Después ustedes leen versículo 2, yo versículo 3, hasta que todos terminamos en versículo 7. Versículo 1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Todos juntos. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta porción de escritura. Gracias, Señor, por este privilegio de predicar, de enseñar a tu pueblo, a tu iglesia, sobre estos versículos. Señor, gracias por trabajando en mi corazón, enseñándome y ayudándome a crecer espiritualmente cada día. Y yo pido que cada cristiano también pueda tener ese deseo de crecer y leer. Y Señor, esta noche te entregamos todos que vamos a hablar. Señor, que tú toques nuestros corazones, que nosotros podemos abrir nuestras mentes y corazones para tu palabra, para los versículos, para lo que tú tienes para nosotros, las bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarse. Esta noche
Si tengo un título para este mensaje, el título se dice, ¿somos esclavos o somos hijos de Dios? Una pregunta, ¿somos esclavos? Y vamos a entender un poquito más qué significa esclavos aquí en Gálatas capítulo 4. ¿O somos hijos de Dios? Y aquí Pablo pasa un tiempo enseñándonos un ejemplo, la diferencia de una persona que es esclavo debajo de la ley y después que Jesucristo hizo el sacrificio en la cruz de Calvario, ahora son esclavos de Cristo, ahora no son esclavos de esa ley. Ahora, cuando yo pienso sobre esclavos, ¿qué es lo primero que viene en tu mente? A mí viene un nombre en mi mente. Yo me río porque cuando estaba en escuela le enseñaba esta película de los esclavos y no sé si ustedes aquí en Puerto Rico conocen este nombre. Yo sé que Sonia va a conocer. Mira, lo sacó de mi boca. Kunta Kinte. ¿Cuánto conoce ese nombre, Kunta Kinte? ¿Verdad? Es una película de 1700, 1800 que lo enseñaron nosotros en las escuelas. Y cuando pienso sobre esclavo, es el primer nombre que viene en mi mente, esa película, donde Kunta Kinte tenía otro nombre, y no me recuerdo mucho la historia. Sé que le sacaron donde estaba, le trajeron a un sitio a ser esclavo y ahí está la historia. Yo sé que es mucho más grande, pero solamente el nombre. Pero cuando pensamos sobre esclavos, pensamos sobre una persona que está debajo de otra persona, diciéndole a él qué hacer, cómo vivir, ayudando a familias y eso vamos a hablar un poquito esta noche. Muchos creen que somos esclavos. Muchos piensan cristianos son esclavos porque Dios tiene tantas reglas para los cristianos para que ellos tengan que seguir, que nosotros como cristianos no podemos hacer nada. Y si los cristianos no pueden divertirse, los cristianos no pueden tener un buen tiempo. Cada vez que los cristianos tienen una actividad, tienen que sentarse derecho, no pueden reírse, no pueden hacer nada. Tu vida tiene que ser aburrido, pero eso es cierto. No sé, de nuestra iglesia, aquí no. Si yo tengo que disfrutarme yo mismo, a reír yo mismo, yo me voy a reír y voy a dar chiste. Pero yo disfruto mi vida cristiana más que cuando estaba en el mundo, viviendo el mundo, disfrutando las cosas del mundo. Yo soy esclavo de Dios. Y Él me compró a mí con un precio que fue su sangre. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todos somos esclavos de algo. Si no son un esclavo de Dios, tú vas a ser un esclavo de otra cosa, otro Dios. Si Dios no es primero en tu vida, pues la otra cosa que tú tienes primero va a ser tu esclavo, va a ser lo que tú sirves. Si no es de Dios, si no es esclavo de Dios, pues tú eres esclavo de este mundo, esclavo de Satanás. Y muchos son esclavos del dinero. ¿Cuántos conocen personas que son esclavos al dinero? El dinero le corre su vida y siempre están comprando y si no están comprando, no conozco, pero sé de personas que el dinero, cuando pasan por tiempo difícil, lo primero que ellos se meten es en la tienda, ¿verdad? comprando y eso para ellos es como un Dios y piensa que el dinero es que le va a calmar a ellos, le va a ayudar con los problemas. Pero muchos no solamente somos esclavos al dinero, pero somos esclavos a televisión, ¿verdad? Los que ven televisión todo el día, electrónicos, los jóvenes, hoy en día no solamente son los jóvenes,
Antes sí podemos echar la culpa a los jóvenes, pero yo veo los adultos también pasando a veces más tiempo con electrónicos que los jóvenes hoy en día. Estamos sentando unos meses atrás, que me recuerdo, en un restaurante, y estaba su esposa y esposo y los 2 niños, y no había una conversación entre ellos, los 4. Solamente estaban sentados y los 4, y yo estoy hablando de los padres que eran mayor, los 4 estaban ahí comunicando con su celular, ni mirando sobre su familia, sobre su esposa, sobre sus hijos, mirando que va a ordenar o lo que sea, solamente sus manos ocupadas, sus ojos a los electrónicos. Y muchas familias no están pasando tiempo juntos porque están ocupados. Y yo soy culpable a veces estoy en la misma casa y le mando texto a Sonia en la misma casa. O estoy en la oficina y no me quiero parar para caminar que tan lejos de la oficina a la casa y le mando texto a Sonia para que me traiga un Pepsi. No, porque yo no soy así. Pero a veces usamos, y no estoy diciendo que el electrónico es algo malo, nosotros lo usamos, pero puede ser un esclavo en nuestra vida, puede ser un Dios en nuestra vida. Hay otros ídolos que nosotros también podemos saber. Pero Dios mandó a su Hijo para sacarnos a nosotros de esa esclavitud, de este mundo, de Satanás, de los placeres de este mundo. Primera Corintios capítulo 7, versículo 22 dice: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ahora, en nuestro texto, en capítulo 3, vemos que Pablo habla sobre la ley, terminando el capítulo 3, y que nosotros no estamos bajo la ley. Cuando hablamos sobre estando bajo la ley, estamos hablando sobre la ley de Moisés, estamos hablando de los sacrificios que ellos hacían antes, que nosotros no practicamos ahora. Y cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, nosotros entramos en un pacto nuevo con Dios. Jesús hizo ese último sacrificio cuando Él derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Aquí en capítulo 4, donde vamos a estar mirando, Pablo sigue un poco hablando sobre esa ley. Eso continúa la conversación. Y Pablo habla sobre ellos que fueron esclavos y ahora tienen libertad. Vemos en capítulo 3 la diferencia de viviendo debajo de la ley, y en los últimos versículos presenta la nueva relación con Cristo viviendo en la nueva ley. Y ahora Pablo le da una aclaración en este capítulo 4. Le da una aclaración de capítulo 3, le da una ilustración, y quiero que ustedes entiendan lo que Pablo saca una historia, un ejemplo para nosotros entender, siendo esclavitud debajo de la ley y después teniendo libertad después que Jesucristo murió en la cruz de Calvario. Pablo habla sobre un niño que vive en una casa donde sus padres tenían mucho dinero, un hogar rico, un hogar donde no le falta nada, un hogar donde sus padres tienen mucho dinero, ¿cómo se llama? Propiedades, sí, eso está buscando. Finca, mucho land, está buscando la palabra. ¿Cómo dice? Propiedad, ni modo. Y cuando los padres del niño muere, el niño va a ser dueño de todo. Y nosotros vemos eso hoy en día, que cuando los padres tienen mucho dinero, ellos hacen escriben un will, ¿verdad? ¿Cómo se llama un will?
testamento, y en ese testamento ellos escriben sus nombres de sus niños, ¿verdad? Y los niños después cogen toda la herencia de sus padres, todo el dinero que ellos tienen. Yo traté de hablar con mi mamá y decirle, ¿cuánto dinero tú tienes para dejarme cuando te muera? Y dice, mira, si tú quieres, yo te doy los 3 pesos ahora para que no me llames, no me molestes, ¿verdad? So, dice, no espere mucho porque no hay nada. Y muchas familias son lo mismo, pero hay familias que tienen mucho dinero, y esa es la historia que Pablo le quiere llevar a nosotros aquí en este capítulo. Vemos en las noticias hoy en día que ven niños con padres que tienen mucho dinero, y vemos ellos en las noticias que su vida están destruidos por el dinero, porque sus padres le dan y le dan y le dan, y tienen todo, tienen carro, hasta tienen casas los jóvenes, que todo que le faltan a ellos son drogas, y se meten en drogas y vemos que su vida están destruidos solamente porque tenían tanto dinero que no sabían qué hacer con el dinero. Hay muchos niños ricos hoy en día porque sus padres son ricos, y los niños van a ser herederos de todo que ellos tienen. No sé cuándo, yo siempre tengo esa palabra y yo sé que hago un i ahí, pero nunca me sale. Herederos de todo. Pero Pablo le dice que durante el tiempo como niños, el niño todavía es un esclavo. El niño es como un esclavo porque sus padres todavía le mandan a ellos. No estamos hablando de esclavos como le dan a ellos, pero son esclavos porque en su edad no pueden hacer decisiones, y los padres le mandan a ellos, le dicen qué deben hacer, qué horas se deben levantar, y en ese sentido son esclavos cuando son niños. El niño es como un esclavo porque sus padres todavía le mandan a ellos. Mis niños son esclavos, ¿verdad, Isaías? Porque yo mando en la casa, yo le digo cuando yo quiero Pepsi, cuánto hielo yo quiero en mi vaso. Pero hasta que ellos salen de la casa y puedan hacer decisiones ellos mismos, pues durante que están en mi hogar, yo soy que mando, y yo soy que le dijo a ellos qué deben hacer, cómo deben de decidir vivir su vida durante que están con nosotros. Pablo dice que los niños son esclavos hasta que sus padres en su tiempo le digan que él puede disfrutar y tener control y tener todos los derechos como dueño de su herencia. Pablo le da este ejemplo para comparar una persona que está viviendo debajo de la ley, y ese es el propósito de Pablo, darnos esta historia, este ejemplo. Y después, cuando Jesús murió en la cruz, ahora tiene libertad y no están bajo de esa ley. Otro ejemplo que podemos usar es la nación de Israel. Cuando estaban en Egipto, ellos fueron esclavos. ¿Recuerdan la historia? Faraón fue que mandó, y después ellos salieron de Egipto y tenían libertad para servirle al Señor. Ahora vamos a mirar nuestro texto para ver lo que Pablo está diciendo a las iglesias de Galacia. Versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Pablo dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Pablo sigue con lo que está hablando en capítulo 3 y empieza en capítulo 4 diciendo, pero también digo. Pablo dice, como niño, tú no es nada diferente que un esclavo.
No importa si tú eres dueño de todo. No importa si cuando su papá mueren y tiene mucho de herencia, como un niño, ellos todavía son esclavos. Aquí en este versículo la palabra niño significa un bebé, un menor, un niño que no puede hablar. Esto me lleva a pensar, no son niños, pero me lleva a pensar sobre los jóvenes hoy en día. Hay jóvenes hoy en día, y probablemente ustedes conocen de algunos jóvenes que creen que ellos mandan en su casa, que ellos son los líderes de su casa. Ellos mandan a sus padres. Ellos le dicen a sus padres qué deben hacer. En vez de los padres decirle a los niños, los jóvenes mismos le mandan a sus padres, y los padres tienen miedo de los niños. Tienen miedo de los jóvenes y le siguen dando a ellos porque ellos piden, y tienen miedo que ellos se van o van a hacer algo mal y le sigue dándole. Recuerda la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Que quería su herencia temprano, se fue, gastó todo, después cuando llegó, lo bueno es que su padre le recibió. Si tú estás abajo de techo de sus padres, significa que tú todavía eres un esclavo. Tus padres te dicen qué hacer, tú tienes que obedecer a ellos porque ellos están en cargo de ti. Hasta que tú llegues a una edad que tú puedes hacer decisiones buenas y decisiones que agradan a Dios. Y Pablo le da un ejemplo de unos niños o bebés que no pueden hacer decisiones, todavía no pueden estar en cargo de las herencias de lo que tienen sus padres hasta que ellos lleguen a su edad. Por eso Pablo dice en versículo 1, entre tanto que es dueño de todo, como niño, aunque señor de todo, aunque tú eres dueño de todo, todavía tú eres un esclavo. Versículo 2, hablando sobre este niño, sobre este esclavo, dice, sino que hasta bajo tutores y curadores, dije la primera mal, tutores, y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora Pablo explica por qué este niño él lo llama esclavo. Dice, tú eres un esclavo porque Pablo dice, porque está bajo de tutores. ¿No? ¿Lo llama todavía? Okay. Un tutor, este nombre, aquí significa un maestro, un guardián, esa es la palabra que está buscando. Un administrador, un mayordomo, un instructor que le cuida a este niño. Por eso usa esa palabra. Pero también no solamente usó esa, usó curadores, que significa un supervisor, una persona que tiene cuidado de otro. Es una persona que está en cargo de los esclavos. Cuando tenía esclavos, ese tiempo había una persona que estaba en cargo de ellos mismos, esos esclavos. Y este niño que Pablo menciona aquí, está debajo de una persona hasta que Padre dice, hasta la edad, esa edad que dice el testamento, hasta que él es maduro para recibir los derechos de esa herencia. Sabemos que Pablo está hablando de una familia rico, una familia que tiene mucho dinero, porque solamente los ricos son que tienen otras personas que cuidan a sus niños, porque sus padres están trabajando y tienen personas que lo cuidan. Versículo 3.
dice, así también nosotros. So, Pablo está dando no solamente ejemplo de ser niños, ahora él lo aplica a ellos. Dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. So, Pablo dice, así también nosotros, que significa, está hablando a los judíos, pero también aplica a los gentiles. Pablo dice, cuando éramos niños. Yo creo que aquí Pablo está hablando sobre niños espiritualmente, porque ellos fueron esclavos a las leyes del mundo, o las leyes de Moisés, o las leyes de judaísmo. Y antes de Jesús morir en la cruz, ellos estaban en esclavitud debajo de la ley. Y Pablo quiere que ellos entiendan que ahora en Jesucristo tú tienes libertad. No está bajo de esa ley, no son esclavos de esa ley, porque Jesucristo hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y como niños espiritualmente, ellos no entendían eso y ellos estaban debajo de esa ley. La ley que ellos fueron esclavos, esa ley que ellos estaban debajo de esclavitud, no pagaba por sus pecados. Siendo bajo de esa ley, no pagaba sus pecados. La ley no le daba la entrada para el cielo. La ley de Moisés, la ley que ellos seguían, no le daba la entrada para el cielo. Solamente el sacrificio y el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Ese fue el único entrada para el cielo. No era por siguiendo la ley, no era por dando sacrificios, no era por nada de eso. Nada de que estaba bajo la ley podía salvarle a ellos del infierno. Solamente la sangre de Jesucristo. La ley es importante. No estamos diciendo que porque no estaban bajo la ley, que la ley, las leyes que Dios le dio no era importante. Pero comparado a la justificación delante de Dios, la ley no significaba nada. Pero todavía era importante para ellos seguirla. Versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento de tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo de la ley. Interesante que Pablo ahí menciona sobre el Hijo estando bajo de la ley cuando está hablando sobre este tema. Vamos a entender un poquito más la primera parte. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando vino el tiempo perfecto, o el tiempo señalado por Dios Padre para que su Hijo naciera. Eso que significa cuando vino el cumplimiento del tiempo, ese tiempo perfecto. Te voy a hacer una pregunta, a ver si tú puedes pensar sobre eso. ¿Por qué Dios no mandó su Hijo más temprano para morir en la cruz del Calvario? ¿Por qué Jesús no mandó su Hijo antes de los reyes? ¿Por qué Dios no mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario cuando estaban en Egipto? ¿Por qué ellos tenían que pasar por todos antes que Jesucristo Dios decidió para mandar a su Hijo aquí en la tierra? Y es una pregunta que muchos piensan. ¿Por qué? ¿Por qué ese tiempo? Yo pienso que Dios quería que este mundo conocía su necesidad de tener un Salvador. Y el mundo tenía que pasar por tiempos difíciles. Los reyes, los jueces, los profetas, para saber y entender la necesidad de nosotros tener a Jesucristo, de Dios mandar a Jesucristo a nosotros. Nosotros recibimos a Jesucristo cuando
nosotros llegamos a ese punto en nuestra vida. ¿Ustedes se recuerdan cuando vinieron a los pies de Jesucristo en su vida? Muchos llegan a ese punto cuando su vida está destruido, cuando todo está mal. Después ellos ven su necesidad de recibir a Jesucristo como Salvador. Muchos los reciben cuando llegan al profundo del mal. Después ellos conocen, entienden que necesitan recibir a Jesucristo como Salvador. Es importante a nosotros entender que Dios está en control de los eventos. Cuando dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ese tiempo perfecto, tenemos que saber que Dios mandó su Hijo a la tierra con un propósito, y fue el tiempo perfecto. Amén. Eso fue el tiempo perfecto. Eso fue el tiempo donde Dios decidió de mandar a su Hijo aquí en esta tierra. Dios está en control de los eventos. ¿Se puede ir abajo? Dios está en control de los eventos de este mundo. Dios sabe exactamente cuándo Él va a mandar a su Hijo a buscar su iglesia. Otra pregunta que nosotros podemos decir es, ¿por qué Jesús no viene ahora? Estamos hablando esta mañana que Jesús viene pronto. Pero ¿por qué Jesús no viene ahora, en 2016? ¿Por qué no vino en 2015? ¿Por qué Jesús no vino en 2010? Dios está en control de los eventos. Dios sabe el tiempo perfecto de venir para su iglesia. Después Pablo dice, cuando vino el tiempo perfecto, Dios envió a su Hijo. Cuando vino ese tiempo perfecto, después Dios mandó a su único Hijo para esta tierra. Y Pablo dice que el Hijo de Dios fue nacido de mujer, que fue la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15. Y no solamente eso, Pablo dice, pero fue nacido bajo la ley. Interesante que nosotros entendemos que Jesucristo se sometió a la ley para ser como ellos, para después asegurarse la redención de ellos. Hay muchos misioneros que cuando van para un país se someten o viven como ellos viven. Hay muchos misioneros que tienen el tiempo aquí en los Estados Unidos, tenían dinero, ¿verdad? Pero cuando llegan al campo misionero, dejan todo para vivir como ellos, como las personas en cual ellos están dando el evangelio, para las personas aceptarle a ellos, para después ellos darle el evangelio a los otros. Si yo iba a un país como África, ¿verdad? Que son pobres, y hay muchos países que son pobres, y yo construí una casa grande en medio de la pobreza, en medio de las casas de ellos que se construye de materiales como bambú y cosas así, y yo en medio de ello construyo una casa grande. ¿Tú crees que ellos van a dar respeto de mí? No, ellos van a decir, mira este puertorriqueño que viene aquí en nuestra tierra con su dinero para enseñar que tiene dinero, y cuando es tiempo a darle el evangelio, no van a estar a estar para recibir la palabra, porque nosotros no estamos en el nivel de ellos. Jesucristo bajó, se sometió a la ley para que ellos, o para que Él pueda hablar con ellos y a darle redención a ellos. Versículo 5, Pablo sigue, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Se está refiriendo a versículo 4 sobre mandando su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley,
dice, lo mandó en el tiempo perfecto para que, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. So Pablo dice que Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Gálatas capítulo 3, que ya nosotros leemos, versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo le libró a ellos de la obligación de la ley. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida un rescate para muchos. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses capítulo 1, versículo 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Jesús pagó un precio para ellos, para que no tenía que practicar cosas que estaban bajo la ley como circuncisión, para que no tenía que hacer sacrificios y hacer otras prácticas de ese tiempo. Pablo dice que Cristo vino a redimir, después dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuántos dan gracias a Dios que nosotros somos adoptados? Gloria a Dios que yo soy adoptado en la familia de Jesucristo. Sabemos que aunque solo hay un hijo natural en la familia de Todopoderoso Jesucristo, Dios en su gracia ha adoptado a todos los creyentes como hijos suyos, como hijos de Él. Y la ley no podía ponernos en la familia de Dios. Estando bajo la ley, siguiendo todo lo que la ley decía, no le ponía a ellos en la familia de Dios. El Evangelio es lo único que puede hacernos a nosotros hijos de Dios y darnos un lugar en los cielos. Solamente el Evangelio le puede dar eso a nosotros. Amén. ¿Están conmigo? Versículo 6. Aquí Pablo sigue y dice, y por cuanto sois hijos, ahora que somos adoptados, ahora que somos hijos de Dios, después que Jesús haciendo el sacrificio en la cruz de Calvario, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Abba Padre, ahí en sus Biblias está en exclamation point, ¿verdad? Ese punto, exclamation point, que dice, Abba Padre. Ese significado. Pablo dice, y porque ahora que somos hijos de Dios, Dios envió a nosotros como cristianos el Espíritu Santo para vivir en nuestro corazón. Si esta noche ustedes son cristianos, son hijos de Dios, Dios mandó el Espíritu Santo que vive en tu corazón. Y Él vive en ti. Es que te va a ayudar, te va a guiar tu vida. Ese es un regalo que Dios le dio a nosotros como creyentes. Y dice en este versículo 6, y su Espíritu que vive en nosotros clama, Abba, Padre, y lo clama en oración.
cuando buscamos esa palabra Abba, es una palabra que se llama entre un hijo y su papá, pero es un nombre más íntimo, como llamando a una persona papi o papito, papacito, un nombre más íntimo. Nos dice Abba Padre, es una relación entre el hijo y su padre, una relación íntima, y eso que significa ahí Abba Padre. Este nombre Abba Padre solamente se menciona 3 veces en la Biblia, y es un nombre donde solamente los hijos tienen el derecho para llamarle a él así. Si tú eres cristiano, tú tienes el derecho de decir o llamar a Dios Abba Padre, papito. Es una relación de un hijo a su padre. Gracias a Dios que nosotros que recibimos a Jesucristo como Salvador, tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Yo doy gracias, Señor, cada día que el Espíritu Santo vive en mí. El Espíritu Santo que me ayuda a entender las Escrituras. El Espíritu Santo que cuando estoy haciendo algo malo, me dice, no haga eso. El Espíritu Santo que me ayuda en mis caminos, que me enseña dónde de caminar. Qué bueno que Dios le dio ese regalo para vivir en nuestros corazones. Vamos a terminar aquí en versículo 7. Pablo sigue y dice en versículo 7, así que ya no eres esclavo. No son esclavos, ¿por qué? No están bajo la ley, ¿por qué? Porque recibieron a Jesucristo como Salvador. Y Pablo dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y ahora bien importante, esto es bueno para nosotros entender. Y ahora que somos hijos, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Gloria sea al Señor. Pablo dice, como hijos de Dios, nosotros no somos esclavos a la ley del Antiguo Testamento. Y los que somos hijos, también nosotros somos herederos de Dios por medio de Cristo, que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Una persona que es heredero, como en el principio de capítulo 4, cuando Pablo habla sobre el niño, que todavía que es niño, es un esclavo debajo de sus padres hasta que sus padres mueren. Después él tiene la herencia de todo. Nosotros como hijos de Dios somos herederos ¿de qué lugar? De cielo. Somos herederos del cielo. ¿Lo entiende? ¿Cuántos están preparados para ir a ese lugar donde somos herederos? Amén. Que venga hoy. Versículo 7. Dios les adoptó a su familia y les sacó de esa esclavitud. Nosotros fuimos esclavos del pecado. Nosotros como cristianos éramos esclavos de Satanás, esclavos de este mundo, pero ahora que somos hijos de Dios, somos librados de todo eso. Somos ahora esclavos de Dios. Gracias a Dios por ese sacrificio en la cruz de Calvario por nosotros. Y ahora nosotros que somos hijos de Dios, los que recibieron a Jesucristo como Salvador, somos herederos de lo que Jesucristo también tiene de Dios, que es los cielos. Si esta noche no conocen a Jesucristo como Salvador, Dios quiere también que tú seas parte de esa familia
que tú también seas heredero de los que Dios tiene para nosotros. Pablo aquí le está dando un ejemplo de ese niño y termina esta porción de escrituras, estos versículos, ayudándolos a entender que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, no estamos bajo la ley, no somos esclavos de la ley. Somos ahora familia, somos adoptados de Jesucristo. Y demos gracias al Señor por eso. La semana que viene seguimos empezando versículo 8 hasta los otros versículos, pero quería compartir estos 7 versículos que van juntos, ese ejemplo que Pablo le da a nosotros sobre ese niño, y después dándolo la esperanza, dándonos la energía y la bendición de sabiendo que nosotros somos hijos de Dios. Vamos a estar de pie todos, vamos a orar, terminamos en el último himno. Señor, gracias por este tiempo, gracias por estos 7 versículos que Pablo escribió a las iglesias de Galacia. Gracias por el ejemplo que le da a nosotros sobre el niño, sobre entendiendo que cuando nosotros somos hijos de Dios, somos adoptados, somos herederos, no estamos debajo de la ley, no estamos debajo de Satanás, no estamos en esclavitud de este mundo. Gracias, Señor, porque estamos en su familia. Qué privilegio es hacer parte de tu familia, el creador de este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria. Nos despedimos cantando el himno 387.